En este video te voy a mostrar cómo utilizo la plantilla que yo ocupo en todas mis sesiones, la cual fue inspirada en uno de mis ingenieros favoritos, Jason Joshua. Con esta plantilla te vas a dar cuenta de que vas a avanzar a más de la mitad en tu mezcla con solamente cargar los stems al DAW. También tengo que comentarte que esta plantilla yo la vi en Mix with the Masters, pero la adapté a FL Studio, sacándola de Jason Joshua, que él ocupa Pro Tools. Así que esta plantilla incluye todos sus trucos. Ahora pasemos a la pantalla para explicarte cómo tienes que cargar los stems, el paso a paso y algunas recomendaciones para poder sacarle el máximo provecho a esta plantilla. Bien, entonces nos vamos acá a la parte superior izquierda. Si ya has cargado alguna vez una plantilla, sabrás que las plantillas se guardan acá. Esta es la versión número 5, así que vas a tener la última actualización de mi plantilla. Esperemos que cargue. Recuerden que tiene aproximadamente 80 plugins esta plantilla, listos para utilizarse, y todos con alguna configuración óptima para poder mezclar. Si se dan cuenta, lo que más llama la atención son los colores. Yo organizo las cosas por colores porque se me hace mucho más fácil ordenarme en la sesión y no perderme. Por ejemplo, me encanta tener las baterías en color amarillo y los bajos color rosado. Y todo lo que tenga que ver con frecuencias graves, rojos y rosados, son mis colores preferidos para esas frecuencias. Bien, entonces, ¿cómo utilizar esta plantilla y cómo sacarle el máximo provecho? Lo que vamos a hacer, vamos a dividirlo en 4 pasos. Paso número 1. Importar tus stems al DAW. Yo te voy a recomendar que sí o sí esta plantilla la trabajes con stems, o sea, kick por separado, bajos, sintetizadores, los instrumentos, las voces, todo por stems ordenado y separado, en multipista, multitrack. Si no sabes cómo hacer esto, te explico brevemente. Tienes que ir a exportar en tu proyecto, WAV file. En esta ventana tenemos que activar una sola opción, que es Split Mixer Track. Y cuando exportes te va a exportar todos los canales por separado. Por eso también, siempre mantén tus instrumentos linkeados a un canal. Y te voy a explicar ahora mismo también cómo se hace, para que también puedas ocupar esta plantilla. Porque eso sí o sí tienes que hacerlo. ¿Cuál es la manera correcta de importar tus stems al DAW? Es súper fácil, estos son los pasos. Tomamos los archivos, los arrastramos y los dejamos caer encima de esta parte. Cuando lo dejamos caer, se va a abrir una ventana, la cual dice Drop Samples. Realmente te está preguntando si quieres crear audio clips, audio tracks o instrumento tracks. Le damos en audio tracks. Y lo que hará realmente esta opción es que linkeará todos los sonidos al mixer. Y ahora solo lo que queda es agrupar por colores, juntar al lado de los buses y rutear. Primero lo que yo hago es ordenar por colores. Me voy acá al playlist, cambio esto y trato de identificar cuáles son las baterías y el bajo primero. Por ejemplo, acá dice Dembow. A Dembow le ponemos un color amarillo. Y trato de buscar alguna otra pista que tenga percusiones. Por ejemplo, yo sé que esta también tiene percusiones. Incluso para hacerlo más fácil, lo que hago es hacer clic derecho en esta parte y aprieto la tecla G. Lo que va a hacer es que hará un grupo con el canal de arriba, porque el canal de arriba va a ser como el canal que mande. En este caso, apretamos la tecla G y automáticamente se hace un grupo con el de arriba. Y en el grupo de arriba, por ejemplo, si tienes más percusiones, justamente en este proyecto no tengo tantas, pero por ejemplo, imaginemos que esta es una percusión también. Apretamos la tecla G. Y ya para colorear automáticamente y no ir uno por uno asignando colores para no perder más tiempo, lo que hago yo aquí es clic derecho y aprieto Auto Color Group. Y automáticamente todos tienen el mismo color. Para sacar el grupo también, la tecla N. Siguiente, el bajo me gusta color rosado. De los sonidos tipo sintetizadores o todo lo que vaya en las frecuencias medias me gusta el color celeste. Lo que son las voces, un color más verde y hacemos el grupo con los otros canales que tengan voces. Listo, y así ya se vería nuestra sesión un poco más ordenada. Antes de hacer esto, ojalá tú hayas asignado ya el BPM, que es una de las cosas más importantes al momento de mezclar. Ahora viene la parte de asignar por ruteos. En este caso yo voy a poner las baterías en el drum bus, el bajo en el bass bus, las vocales en el vocal bus y así. Lo primero que voy a hacer es mover el bajo hacia el bass bus. En este caso, en donde está el bus. La forma de mandar el canal del bajo hacia el bass bus es hacer clic derecho y apretar Route to this track. Esto va a hacer que se deslinkee del master y me vaya el sonido directamente a este bass bus. Luego te voy a explicar cómo funciona todo el sistema. Las baterías las mando al drum bus. Aprieto clic derecho, Route to this track y los sintetizadores al synth bus. Siempre lo hago de esta manera. Incluso, por ejemplo, si el color no es el mismo, aprieto clic derecho, Auto Color Group y ahora están todos en el mismo color. Lo mismo se aplica para las voces. Entonces acá la magia de esta plantilla es que tenemos organizado todo por buses. Por ejemplo, las baterías están yendo directamente al drum bus y después del drum bus van a un canal que es una especie de emulación
de una mesa analógica gigante que se ocupaba en los años 90 y que realmente se ocupa en la actualidad también. Pero emula ese color, ese carácter bien analógico, esa distorsión armónica que traen estas mesas analógicas, que Jason Joshua dice que estos plugins, los NLS, emulan a la perfección, emulan muy igual, sobre todo en los bajos, en la batería, le da como cuerpo, como que le da vida a todo lo que entre por esta señal. Y luego esta señal pasa por un canal final donde terminamos de añadir los últimos armónicos por si queremos que esto suene incluso más gordo y más grande en las baterías y el bajo. Por ejemplo, acá tenemos un plugin que añade frecuencias armónicas desde 80 hacia arriba. Viene configurado listo como para poder sentir esas frecuencias de menor grado a mayor grado. Luego tenemos Shadow Hill Compressor, que es un compresor que añade subgraves en la parte de los 45 Hz aproximadamente. Acá tenemos distintas configuraciones que van a ir cambiando esta tonalidad. Luego tenemos el Black Box, que es un saturador exquisito para las baterías que suena muy bien. Y después este canal pasa hacia Alt Room and Bass, que es donde van a estar todas las baterías y los bajos juntos. Acá, por ejemplo, te recomiendo ocupar clippers, algún limitador, algo que sirva para reducir esos decibeles que se están pasando. Como también puedes ocupar algún ecualizador para dar alguna forma quizás a la zona de los bajos, pero recuerda ser sutil. En algún video futuro te puedo mostrar cómo estoy mezclando alguna canción en esta plantilla. Luego, este canal no se determina acá, luego va a All Music, aquí es donde va a estar toda la música, o sea, todos los instrumentos, el bajo, las baterías, los efectos, los sintetizadores. Esto es en caso de que, por ejemplo, quieras exportar una capela y solamente tengas que apretar este botón para poder exportar esa capela. O si quieres mezclar las voces también y escuchar solamente las voces con sus reverbs y sus delays, puedes mutear All Music y va a quedar sonando solo las voces. Esto es muy útil y muy práctico y te salva tiempo, en verdad. Eso es lo que hace esta plantilla. Luego tenemos los sintetizadores, que estos van directamente a All Music. Luego el bajo hace algo muy similar, tiene las mismas características, que añade esta como especie de consola analógica y después pasa a otro canal que termina de añadir esos armónicos que pueden faltar. Estos armónicos sirven mucho para poder escucharlos en un teléfono, en la televisión, en algún sitio donde no hay un subwoofer, sobre todo en el celular, es donde más se sienten estos armónicos extra que hace que el bajo se escuche y el cerebro entienda que hay una nota ahí que está sonando. Luego en la parte de las voces, por ejemplo, yo tengo un C6 activado que siempre me ayuda para el equilibrio frecuencial. Tengo ProQ, Fresh Air o Aiosis AirQ Premium. No sé cuál de los dos a veces voy a ocupar, entonces los tengo ahí los dos por si acaso. Por si me gusta uno, puedo ocupar el otro. Tengo un delay que está activado con un compresor para poder hacer un sidechain. Tengo un reverb que también tiene un compresor para ocupar un sidechain. A veces cambio este reverb, a veces ocupo el de Valhalla. Acá hay una parte muy interesante, la cual te va a dar un poquito más de pegada y un poquito más de transiente en tus baterías. Por ejemplo, si tú mandas un kick a este canal de Transformer 1, que en realidad se llama Transformer de transiente, te va a generar un poquito más de pegada en el brillo. ¿Por qué? Porque tiene un decapitator que está listo para ocuparse, que tienes que aquí activar el drive, y después tienes que comprimir con estos settings. Dejar una compresión bien agresiva a menos 12, menos 16, y esta es la curvatura que se deja para que quede como ese brillo. Luego lo que te recomiendo es bajar por completo e ir subiendo poco a poco hasta que sientas como se añade esa pegada extra a las baterías o a ese kick que quieras darle o a ese snare, y vas a sentir como tiene más pegada, tiene más transiente. Recuerda que en las transientes está la emoción de la música. Y finalmente todos estos canales terminan en el Mixbus, no en el Master. ¿Por qué yo no ocupo el Master y por qué estoy ocupando solo el Mixbus? Porque normalmente siempre tenemos una referencia, una maqueta, la cual, por ejemplo, voy a agregar acá arriba. Supongamos que tengo esta referencia, ¿no es cierto? Esta referencia yo no la voy a colocar en ningún canal. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero hacer una comparativa A y B, lo único que tengo que hacer es apretar clic derecho y automáticamente voy a estar escuchando la referencia sin ninguna alteración. Cuando, por ejemplo, yo ocupaba antes el Master, tenía que apagar acá el Master, luego mutear todo y así escuchaba. Pero ahora me di cuenta que si lo tengo en el Mixbus, no es necesario hacer nada acá y solamente tengo que apagar en la playlist. Y eso me salva mucho tiempo, es mucho más cómodo, mucho más rápido y mucho más efectivo. El Mixbus parte con este CLA Mixdown. Este plugin solamente abrirlo ya te da un carácter analógico, un peso, una apertura en la mezcla.
Le añade como unos armónicos que son muy sutiles, pero sí ayudan y hacen mucha diferencia. Una alternativa para este plugin, por ejemplo, podría ser un God Particle. Está muy de moda ese plugin y yo también te lo recomiendo. Puedes ocuparlo en un 75%, en un 50% o incluso he visto algunos ingenieros que lo ocupan en un 25%. Luego en la cadena yo ocupo el TR5 One. Este plugin me salva para hacer algunos ajustes que son muy precisos, como por ejemplo el aire. Esas frecuencias de brillo que le dan mucha apertura a la mezcla, como que se escucha más grande todo, y incluso se escucha todo más fuerte y encima. Pero trato de ocuparlo muy sutil, o sea, nunca me paso por ejemplo de más 3 o más 4. Para mí ya eso es mucho. También aquí hay una perilla que dice Analog, que le añade una especie de compresión o una especie de saturación, y yo creo que más que una compresión. Y yo esta la ocupo muy sutil y no siempre la ocupo. Hay algunas canciones que no me gusta cómo suena y hay otras que sí me gusta cómo suena. Entonces voy probando en cuál queda mejor. Estas también son muy importantes, las de Focus y las de Body. Focus es como una especie de ecualización en los 2000 Hz que hace que todo suene más enfrente, como por ejemplo las voces se sientan más encima. También la ocupo muy sutil. Hay muchas canciones que esto hay que darle mucho. Porque siento que en la mezcla lo que más se pierde son estas frecuencias. Pero hay que tener cuidado porque esas son las frecuencias que más dañan al oído. Y tenemos Body. Body es como una frecuencia que tiene que ver con el cuerpo. Es como 300 Hz, 200 Hz. Luego en la cadena tengo el Standard Clip. Este ya te dije que lo ocuparas en el All Drum and Bass y también lo puedes ocupar aquí, en esta etapa de la mezcla. Esto va a hacer que lleguemos al limitador sin forzar tanto para que no trabaje y no comprima tanto el limitador. Y finalmente termina con el Ozone 9. Acá, si lo encuentras un poco complicado, te voy a explicar cuál es la mejor recomendación y cuál es la mejor forma de empezar a mezclar con esta plantilla. Lo que yo te recomiendo, si por ejemplo tú vas a hacer la masterización y la mezcla dentro de esta plantilla, incluso esto se aplica para los beats, te recomiendo que partas por el master y que partas incluso por este plugin, que es el último de la cadena. Te recomiendo que partas incluso por este plugin. ¿Por qué? Porque este plugin te va a ayudar a setear el equilibrio frecuencial que tu canción necesita. Por ejemplo, Dynamics. En el Dynamics vamos a ver en dónde tienen que estar los medios, el bajo y el brillo. Por ejemplo, si nosotros queremos que el brillo esté a más 2, más 3, lo vamos a dejar ahí. Luego queremos que los medios queden en 1 o 1.5, lo dejamos ahí en 1.5 y luego queremos que el bajo esté un poco más arriba, lo dejamos en 2, por ejemplo. Esto nos va a dar como una sensación de que la mezcla ya está cambiando en cuanto a las frecuencias. Luego vamos a ir canal por canal modificando y ajustando para dejar en dónde queremos que queden. Pero como tip y una recomendación puedes probar partir por el máster primero. Eso puede ser muy loco y muy contraintuitivo. Los grandes profesionales de las mezclas parten por el máster primero. Luego también modificar el limitador. Ver hasta qué nivel de volumen vas a querer. Yo te lo dejo acá en estos settings. Modern. Y esto te voy recomendando que lo ocupes de 1,5 a 2. En 1,5 a 2. Esos son los rangos que siempre estoy ocupando, sobre todo en la música urbana donde el reggaetón y el dembow es como un sonido bien fuerte que se repite constantemente. Es como tum, taca, tum, ta, tum. Es súper movido y súper rápido, entonces como que siento yo que una buena configuración de ataque y release es en este rango. Otra recomendación que te puedo hacer para que puedas mezclar mejor es no solear tanto tus canales o no dejar solo un canal sonando todo el rato. Porque eso te va a hacer que tu perspectiva de la realidad cambie un poco, ya que no vas a saber la comparativa en relación a los otros sonidos que vas a tener. Por ejemplo, si yo tengo la voz y yo quiero mezclar la voz, pero quiero mutear todos los canales y me pongo a mezclar la voz sola sin escuchar el resto de los sonidos, eso puede ser perjudicial si por ejemplo tenemos de fondo otros sonidos que estén chocando con la voz o tengamos sonidos incluso que sean muy poco densos, por ejemplo. Lo que te recomiendo yo para mezclar es que vayas soleando los canales, pero no tardes más de un minuto escuchando ese canal solo. Vuelve a escucharlo después en conjunto o trata de escucharlo por último con otro canal que tenga más frecuencias, como por ejemplo los sintetizadores. Trata de siempre mezclar las voces mientras escuchas los sintetizadores. También mezcla las voces escuchando las baterías. También mezcla las voces solo escuchando el bajo. Pero nunca solos, siempre en pares, en conjuntos, en grupos. Y la mejor forma de todas al final del día es mezclar tu canción escuchando todos los instrumentos al mismo tiempo. Como te decía, también puedes ocupar tu track de referencia, úsalo constantemente después de hacer algún cambio grande. Escucha cómo sonaba antes la mezcla, vuelve a escuchar la tuya. Tienes acá esta opción de poder mutear y activar rápidamente la referencia para poder escuchar. Una de las recomendaciones que también te voy a hacer es, para sacarle el mayor provecho a los NL Bus, es que vayas ajustando el volumen de entrada. Eso tienes que hacerlo sí o sí, porque si por ejemplo tu canción está mezclada
y viene con muy poco headroom o muy poco espacio para poder después subir en la mezcla, esto va a sonar demasiado saturado y puede que no te guste. Entonces lo que te recomiendo yo es que vayas bajando los canales. ¿Y cómo se baja en FL los canales de entrada y el volumen de entrada? Yo lo hago de la siguiente manera. A mí no me gusta ocupar esta perilla porque dice, allá arriba, si se dan cuenta, en este panel sale 5,2. Y eso para mí no es como una referencia. Por ejemplo, si yo le bajo, no voy a saber cuánto exactamente le estoy bajando. En cambio, cuando aprieto acá en esta tuerca y luego aprieto volumen, acá sí tengo un volumen que está en 0. Entonces me baso en este volumen para poder bajar. Por ejemplo, si siento que la mezcla está muy fuerte, ya sé que tengo que bajarle -6. Y acá sale -6. Y el resto de canales lo mismo. Y a veces, por ejemplo, si quiero hacer esto rápido y quiero pasarlo a todos los canales, hago clic derecho, aprieto la C, que es de copiar. Voy al segundo, voy a la tuerca, aprieto clic derecho y aprieto la B corta y ya se pega. Entonces eso es como una manera muy rápida. No me tomó más de 2 segundos en pasar un settings a otro canal. Esta es la plantilla que yo he ocupado para trabajar con artistas como Tunechi Kid, King Savage, Drefkila, Jonah Capacio y muchos artistas más del género urbano chileno. Te voy a dejar acá en el link de la descripción cómo descargar esta plantilla y además revisa mi otra plantilla que tengo para grabar voces, la cual yo ocupo en todas mis sesiones de Panal Studio, que también he grabado a estos artistas que te mencioné, a Drefkila y nada, espero que te haya servido, espero que tengas un buen día, sígueme en mis redes sociales, sígueme en TikTok, sígueme en Instagram, voy a estar subiendo contenido ahí, así que eso, suscríbete también a mi canal, deja un comentario, deja un like, espero que te haya gustado, que te haya servido y comenta si ya descargaste esta plantilla y la estás utilizando, déjame cómo podría mejorarla, qué fue lo que más te gustó, así que eso, me despido. Chao.